Apocalipsis capítulo 14, completo. Apocalipsis capítulo 14. Dice Dios en su santa palabra. Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos subo para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estados. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Oremos, hermano. Bendito Padre, bendito nuestro Dios, nuevamente te damos las gracias por esta grata oportunidad que tenemos, tu pueblo, en esta mañana, Señor, de poder, como cual María, nos arrodillamos a los pies del Espíritu Santo, porque Él tomará la palabra de nuestro Señor y la va a revelar hoy en esta mañana a todos los que estamos aquí pendientes de ser
alimentado, iluminado con la santa palabra de nuestro Señor. Bendícenos en esta mañana con ella, Padre Santo, y que nuestros corazones sean ampliamente abiertos y nuestras mentes bien aclaradas para que podamos retener por completo la santa y bendita palabra de nuestro Señor. En esta mañana lo pedimos para nosotros, así como para en toda Venezuela, donde estén reunidos con este mismo propósito. Los bendiga y en medio de todo tú seas glorificado. Padre Santo, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El 16 dice, y hacía que todos los pequeños y grandes y ricos y pobres, libres, siervos, que se pusiesen una marca en la mano derecha. Pero ustedes entienden eso del capítulo 13, ¿verdad? El versículo 16. Y hacía que todos los pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y siervos, y en el capítulo 13 decía, ¿no? En ese entonces la iglesia no estará, ¿no? Esto fue en la gran tribulación y será en la gran tribulación cuando todo el que quede aquí, ¿verdad? Entonces, como dice la Escritura, ricos y pobres, personas nobles de primera calidad en esta sociedad, como también personas empleadas o obreros. También quedarán niños que son mayor de edad, de acuerdo a la edad cronológica delante de Dios. Y esos que oyeron la palabra y no se arrepintieron también, entre muchas palabras, Juan 3, el que no naciere de nuevo. Así que, bueno, sí, Dios es misericordioso. Y cuando Él nos arrebate a nosotros, millones y millones, sin número, vamos a decirlo así, bueno, niños serán arrebatados, pero Dios sabe. Entonces, mira, en la vida cristiana hay dos líneas. Hay muchas asambleas y academias editoriales que dicen que hay niños que tienen 7 años, que tienen un coeficiente ya bastante elevado y son responsables de muchas cosas. Incluso en las cárceles de Europa y en las cárceles de los Estados Unidos hay niños presos en cárceles de reformatorio, ¿no es? Sí, porque han matado. Niños han matado, ¿verdad? Y eso parece mentira, pero muchas personas por no andar buscando el conocimiento de lo que pasa en el mundo, ignoran esto, pero hay niños que han matado a padres, a tíos y a vecinos. Y en los Estados Unidos, niños que han matado a sus profesores. Entonces, ¿qué resulta? Que son niños que tienen ¿qué? Un coeficiente, tienen una mente ya desarrollada, pero también esa es una de las líneas que se maneja toda la vida en la área cristiana, en el camino cristiano. Pero también hay otros niños que a los 12 años es cuando Dios los hace responsables del alma, que tiene que redimir y tiene que nacer de nuevo para saber que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, para que cuando venga la iglesia el Señor se lleve ¿qué? Esos niños, millones en el mundo entero. Y eso lo presentó el Señor Jesucristo cuando hablaba con los sabios a la edad de 12 años. Y eso era costumbre de los judíos, presentar un niño cuando ya estaba capaz y capacitado de hablar con un mayor. Entonces, claro, esas son las dos líneas que se manejan mundialmente, 7 años y 12 años. Ahora, sabemos que cuando el Señor arrebate a su iglesia, todos aquellos cuanto Él tiene escrito en el libro de la vida, ahí sí no nos podemos meter a nosotros a decir tú y tú y tú y tú, ¿no, verdad? Eso lo sabe Dios. Pero estos que habla aquí, sí, habrán pequeños primero de calidad humana, pero también hay de edad deficiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso, bueno, quedarán. Y Dios dice, mira, tú no naciste de nuevo. Bien. Y más aún todavía, para terminar haciendo énfasis en esto, todo aquel que no es lavado en la sangre de Jesucristo, su Hijo, no puede entrar, como lo dice ya el Apocalipsis, no puede entrar al reino cosas sucias, ¿entiendes? Y volviendo para conclusión, digo el Señor allá en Génesis capítulo 5, ¿no?
que la maldad del hombre y el corazón del hombre es desde la edad de ese niño totalmente mala y perversa. Así que ese versículo 16 tiene mucho, pero escudriñen y enseñen a otros, pero esto no significa que todos los pequeños van a quedar en este mundo, no, sino eso pertenece a la potestad de Dios. Nos vamos al 14, pues. Y miré, y aquí el cordero que estaba sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en su frente. Ahora fíjese, yo hace 47 años más todavía, yo compré un libro gordo de los mejores teólogos del mundo. Y ese libro yo lo llamo el libro de los chismosos y mentirosos. Sí, son académicos y bueno, tienen congregaciones, tienen seminarios, tienen universidades y son, bueno, demasiados títulos que tienen. Y sin embargo, ese libro, cómo se les ve a ellos los errores. Y me ha gustado siempre escudriñar ese libro para que veamos que las pequeñas asambleas como esta, hermano, el Señor nos ha dado bendiciones, hermano. Que entendamos la Escritura en una forma tan sencilla y tan simple, ¿verdad? Sin mucha ínfula y sin mucha soberbia y sin mucho engreimiento de que todos lo sabemos, ¿verdad? Sino que nos sometemos a la sana doctrina siempre, escudriñando la palabra como Dios lo manda. Y el intérprete por excelencia es el Espíritu Santo. Y por eso es que se repite 7 veces aquí en el libro de Apocalipsis. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Es una gran bendición. ¿Viene? Claro. Esto no todos se someten. Allá en el capítulo 19, yo creo que es el 19 o el 10 de Mateo y Marcos, que dice, no todos aquellos les es dado muchas cosas privilegiadas. Cuando le preguntaron a él, por lo menos, mira, es bueno el hombre divorciarse, ¿no? Sí, el capítulo 19, es bueno eso. Y él les dijo, mira, y él le explicó muchas cosas. Y entonces los apóstoles le dijeron, pero si las cosas son así, entonces no conviene casarse. Y el Señor Jesucristo le dijo, no, eso no es así. No todos aquellos reciben estas cosas. Es decir, que no todo el mundo se interesa en las cosas buenas, ¿verdad? Por eso es que el hombre hoy en día no vive, el hombre hoy en día en el mundo no le quiere casar, sino quiere vivir ¿cómo? Ahora, violando la palabra de Dios, ¿verdad? Un sacramento de allá. Dios manda que el que se enamoró, muy bien, como es ley de Dios, obligación de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los requisitos cuando uno está joven de 15 a 20 años? Enamorarse y después, bueno, casarse, eso lo manda Dios. Ahora vivir en pareja, vamos a probar 1 año y 2 años. Cuando yo estaba estudiando bastante teología en el año 65, Raquel, bueno, Raquel, ¿cómo se pronuncia? La artista esta americana, Raquel, bueno, ella le decía a los jóvenes, no hay como practicar el amor libre. Esa artista famosa, no hay como practicar el amor libre. Y en Europa y en los Estados Unidos estaba en apogeo lo que se llama los bueno, en todo el mundo practicaba. Y los Estados Unidos se desbordó, bueno, que cada quien agarraba las negritas, las blanquitas, las chiquitas, las gorditas y las flaquitas y se iban para todas partes. Eso fue una corrupción que se extendió en el mundo entero, hermano. Eso fue el año 60, la corrupción más grande que uno maduró. Yo estaba joven aprendiendo y estudiando y me di cuenta del error de lo que es Sodoma y Gomorra, que lo vamos a ver un poquitito, que lo voy a pronunciar y lo voy a pedir. Y entonces, ¿qué resulta? Que eso, hermano, ha traído ¿qué? ¿Cómo está? Y ustedes ven, mira, yo he ayudado aquí como a 18 hermanos a arreglar sus problemas, porque sin problemas no se pueden practicar de ese sacramento de la cena del Señor y del bautismo, no. Yo creo en el Señor y me voy a bautizar. ¿Y cómo estás tú? No, yo vivo en concubinato.
Lo que Dios unió, eso tiene que ser delicado. En muchas asambleas, y conozco bastantes asambleas, donde las parejas viven y el pastor no. ¿Por qué? El asalariado no le importa. El asalariado no le importa. Y ahora, y esa asamblea, observen ustedes que esas asambleas están llenas. Ahora, no en vano dice el Señor que como la vid, es como la vid, que mucha hoja, pero a la hora de dar fruto. Mira, démonos cuenta de eso. Claro, la vid es un ejemplo para Israel. Hay muchas asambleas que tienen muchas hojas y muchos miembros, pero no tienen fruto de arrepentimiento, de convicción. Además que no les conviene hablar de eso, pues se les va. No, claro. Sí, conozco un miembro que ayudaba al pastor en una asamblea y todos esos que venían, no, déjalo que participe de la cena, de la mesa. Porque un Bolívar, un indigente que se vaya es un Bolívar que se me va a mí. Así me decía yo, ay, qué horror. Uno tiene a esta altura que uno oye, ve, uno aprende y uno le repite como loro a ustedes para que vean. Así está la vida en muchas asambleas en el mundo entero. Eso es lo que lleva el Señor a escribir levadura, en todas las iglesias levadura. Bueno, les hago una pregunta, hermano. ¿A dónde hay otro pasaje parecido a este? Capítulo. Y este es el mismo, estos 144,000 que están aquí, ¿son los mismos o otro grupo? Ese era lo que yo les iba, ese es el libro de estos teólogos chismosos y mentirosos. Y ¿tú sabes lo que dice él? Mira, me da una lágrima. Y entonces, mire, y aquí está esto no es literal. Estos 144,000 no es literal, es simbólico. Y mira la producción de toda la predicación que hubo en los 7 años. Y mira cómo se convirtieron. Tan es así que Dios los presenta aquí en Jerusalén, la gloriosa. Dice, todos esos salvos con el Cordero de Dios allá en el cielo. Mire, qué disparatada. Parece una cosita de niñito. Ahora, en Mateo 11:26 dice, Señor, gracias, Señor, porque escondiste estas cosas ¿de qué? De los sabios y de los entendidos, y se las revelaste ¿a quién? A nosotros los pequeños, hermanos, pero pequeños, pero con corazón, porque obedecemos ¿a quién? Al Espíritu Santo, el instructor, el maestro por excelencia, el vicario de Cristo por excelencia, hermano. Somos una asamblea de sana doctrina pequeña, por eso es que el Señor nos ha quitado el candelabro de esta asamblea. Y tenemos bastantes años, pasamos bastante, una centuria y media. Entonces, ¿qué pasó? Esto no es así, hermano, sino como yo le dije al principio, ¿no? Esto no es así como lo dice este teólogo de calidad, dice él, ¿no? Que estos 144,000 es simbólico y que es una cantidad de millonadas que creyeron en el Evangelio del Reino en la gran tribulación. Una disparatada. Y el Espíritu no les dio luz porque son soberbios, son ingreídos. Y tiene la pared llena de diplomas, ya se cree que todo lo que es. Y eso echa a perder al hombre. ¿Entiendes? ¿Verdad? Bastante, claro, tiene derecho a exhibirlo y decir yo soy, y tener los anillos en la mano. Pero eso también, ¿qué fue lo que hizo que Satanás pecara? La soberbia y el ego creyendo, y seré como lo mismo que le dijo a Eva. Mira, comes de eso, y después que hayas comido ese fruto, seréis como dioses, mira, dioses. Ay, no, que va. Dios nos libre, hermano, Dios nos guarde. Bueno, hermano, entonces estos 144,000 es una repetición. Fíjese usted lo simple que hay allá en el capítulo 7. Primero, antes de desarrollar eso, les voy a decir que a los primeros días yo les dije a ustedes que leyeran el capítulo 3 de la segunda de Crónicas, cuando Salomón
construyó el templo. De acuerdo al plano, fíjate, de acuerdo al plano, el orden que Dios le dio a David. David no construyó porque Dios le dijo, mira, tú no, porque tú has derramado mucha sangre. Entonces, el Salomón, que significa hijo de paz, sí le construyó el templo con el plano. Uno, ve el diseño, y segundo, los materiales. Aquellos materiales vino de todas partes, pero ¿quién purifica todo? Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando Salomón construye ese templo, cuyos planos se perdieron y nadie los tiene, por eso es que los judíos actualmente tienen un prefabricado templo que no va, eso no va, y por eso Dios no le va a permitir. Los musulmanes también tienen allí en la roca, ahí también para construir cuando aparezca el Mesías de ellos también, porque ellos están esperando a ese Mesías doble, ¿verdad? O es árabe o es judío, porque ellos tienen su creencia. Pero eso lo va a acomodar el Señor cuando venga en gloria con nosotros. Pero le estoy explicando esto, ampliándole, porque todo ese material, hermano, es cuando ustedes lean esos 3 capítulos de Crónica, ahí el capítulo 3, ¿no? 3 capítulos, mira, cuando Salomón, mira, adornó aquel templo con tanta belleza, con tantos materiales, mira, único en el mundo, y los planos y aquello, lo que pasa es que Nabucodonosor, con la ira de los judíos, destruyó aquello y se llevó todo ese material para allá. De hecho, las maderas con las que él trabaja son las mejores maderas. Claro. Traídas o sea, todo eso fue traído. Claro, pero y mira, 186,000 obreros, mitad judíos y mitad iraníes, para que vea que ya Dios le estaba presentándonos a nosotros una forma gráfica, que cuando Él viniera a recoger la raza humana, habría que hacer una forma judío y gentiles, ¿verdad? Y el material también era de todas partes del mundo, ¿verdad? Dios los bendijo y bendijo aquello, le quitó cualquier apariencia mortífera satánica. Además de eso, cuando Dios le dice a Salomón, oye, Salomón se buscó los mejores artistas, los mejores diseñadores, y allí nos vemos nosotros como Salomón hizo alianza con Irak, que hoy en día, que en aquel entonces se llamaba Irán, no, sino ¿cómo? Persia. Entonces allí envió sus mejores obreros, y con los judíos, y entonces se ligaron allí. Bueno, ¿qué vemos nosotros allí, hermano? La mano de Dios presentándonos en una forma gráfica, visible, material, para que entendamos. No se les olvide que primero Dios, antes de mostrar lo espiritual, nos mostró. Cuando Dios creó al hombre, dice que del barro hizo ¿qué? Una imagen primero de barro. Y después de aquella imagen de barro, dice que sopló hálito de vida sobre aquella imagen, aquel muñeco de barro, y entonces cuando se puede decir a imagen y semejanza de Dios, ¿entiendes? Pero primero fue el barro, porque el barro era el receptor ¿de qué? De lo espiritual, alma y espíritu, ¿verdad? Entonces fue el hombre en alma viviente. Entonces cuando uno ve todo eso en las Escrituras, también Dios en la mano de Salomón nos está presentando lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16. Edificaré. Ahora, siempre les hago la pregunta o se lo explico. Cuando una persona dice voy a edificar algo, es porque tiene que tiene primero que al terreno, y segundo el monte Moria, donde están estos 144,000, fue escogido por Dios en la época que David pecó, ¿verdad? Y allí Dios santificó este lugar, Monte Sión, Monte Moria, toda esta área, hasta acá hasta el Monte Olivente, todo eso es el monte sagrado de Dios. ¿Cómo es que se llama el monte donde está el templo? El Moria. Moria, aquí donde vemos, esto que tú ves aquí,
Sión, porque ese nombre tiene varios nombres: Jerusalén, Monte Olivete, Monte Sión, la Torre de David, la era de Jebuseo, ¿cómo que? Jebuseo es. Bueno, todo eso tiene varios nombres, pero la principal es Sión, que significa la morada santa de Dios. Ese lugar lo escogió fue Dios directamente. Claro, y de ahí en adelante lo saben los judíos y lo saben los musulmanes, que no pueden rendirle culto a Dios en ningún lugar, porque ese fue el lugar que Él escogió. Ahora que resulta que cuando yo estoy diciendo eso en lo material, para que podamos entender ahora lo que está pasando de eso material, el Señor Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia. Ahora, edificaré mi iglesia. Fíjese que uno tiene, cuando uno estudia las Escrituras con sencillez, hermano, y las teologías, que uno tiene que esmerarse para buscar pasto, para darle que comer a las ovejas con fidelidad y con base bíblica. Y lo que ustedes están oyendo siempre ha tenido fidelidad y base bíblica, y ustedes lo pueden corroborar todos, ¿verdad? Entonces, que resulta que edificaré mi iglesia. Ahora, esa iglesia que el Señor construye, como yo les dije, en primer lugar, Él presentó su material, lo que se llama el perfil de la iglesia. Fíjate, el perfil de la iglesia. Y lo dividió en 7 perfiles. ¿Por qué usó el número 7? Lo perfecto de Dios, ¿verdad? Siempre 7 perfiles que lo encontramos, porque es lo perfecto de Dios. Los 4 evangelios no son perfectos. ¿Quién los inspiró? Él, el Espíritu Santo. Las 4 perfiles del Señor Jesucristo. Ahora, vienen los 4, faltan 3. Ahora, los hechos de los apóstoles, que vienen siendo los hechos del Espíritu Santo. Juan capítulo 16 le dice, ¿verdad? Y no, le dijo: y yo os enviaré el Espíritu Santo, y Él tomará y los hará saber a vosotros. Y en los hechos de los apóstoles, que son 28, vemos los hechos de los apóstoles, ahí el Espíritu Santo hablando de Jesucristo y edificando y agregando a la iglesia todos aquellos cuantos oían el Evangelio y se arrepentían y vinieron a ser salvos, y dice allí, y fueron agregados a la iglesia. 5º perfil del Señor Jesucristo, ¿en manos de quién? Del Espíritu Santo. Viene el 6º perfil. ¿Cómo entonces el creyente se va a desenvolver en la iglesia de Cristo? Conociendo las cartas apostólicas. Ahí están las normas y lo fundamental para cómo la iglesia durante 2000 años se ha desarrollado, se ha desenvuelto, ¿cómo qué? Se ha desarrollado y se ha, como la otra palabra, multiplicado. Sí, se ha multiplicado, pero bueno, vamos a usar, se ha ajustado siempre a lo que dice allí las cartas apostólicas, la sana doctrina, ¿verdad? Y entonces la iglesia sabe que hay una doctrina dada por el cabeza de la iglesia, repetida muchas veces en la carta a los Efesios. Cristo es la cabeza. Es la cabeza que está liderizando, y Él está presentando sus perfiles en los 4 evangelios, en los hechos del apóstol y en las cartas apostólicas, que son 6 perfiles, pero falta todavía, ¿qué? A un 7º, que es el Apocalipsis, y en el Apocalipsis el Señor se está revelando a las 7 iglesias. Fíjate, se está revelando a las 7 iglesias como el perfecto, ¿verdad? Yo soy el alfa, ahí está Él. 7 perfiles que uno encontramos. Y si el creyente no escudriña bien estas 7 perfiles del Señor Jesucristo, siempre estará dando ¿qué? Golpe torpemente y de ciego. Bien. Y entonces un cristiano que lea, me gusta este capítulo, no, pero este no, me gusta el capítulo del Antiguo Testamento, pero esto no. Entonces, ¿qué pasa? Siempre será un creyente que vamos a usar la palabra miope, pues. Miope, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el verdadero creyente obedece a su creador, que le dijo: escudriñad, porque ellas son las que dan
si el creyente de ustedes, en vez de estar viendo al Pato Donald, entonces nunca van a aprender. Ahora el creyente, porque mira, eso no significa que van a pasar toda una mañana. Ahorita las hermanas de esta congregación y del mundo entero, en Venezuela, son benditas porque todo el día tienen la radio, ¿qué? Aunque hay errores, pero algo muchas cosas. Yo voy a ver, lo voy a anotar. Yo entonces me ocupo de leer. Entonces va anotando allí. ¿Entiendes? Pero siempre Dios tiene muchos métodos como enseñar a sus amados creyentes. Y entonces que resulte que hoy no hay excusa decir, yo no entiendo esto, yo no conozco esto. No, sí sabe, lo que tú no quieres flojo, que no quiere estudiar. Y siempre uno mira, y hay una cosa, el estudiar la palabra de Dios le produce a uno una satisfacción constante, ¿verdad? ¿Verdad? Constantemente. Y es un gozo que no desaparece, es el gozo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y uno aprende a corregir muchos defectos que uno trae del mundo. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, poco a poco uno va dejando, ¿verdad?, todas esas malas prácticas y las va frenando, como dice Santiago. Mira, frena tu mal humor y tu mal proceder y tu mal pronunciar y tu mala vida, frénala como frenas al caballo, como se le pone el freno al caballo, ¿entiendes? Porque siempre que vivamos en este cuerpo, ¿verdad?, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a librar? Somos unos miserables en el cuerpo, avisado, ¿no? A pesar de que es el templo del Espíritu Santo, pero obedezca al Espíritu Santo. El que tiene oído, ve. Entonces, ¿qué resulta? Estos 7 perfiles que uno vemos, hermano, cuando uno va el Apocalipsis, ahora, oye, 7 perfiles perfectos del Señor Jesucristo, hablándole a la iglesia. Ahora, fíjese, ahí viene todavía. Y Dios, como hizo a la iglesia perfecta en los hechos de la carta a los hebreos, Efesios, la carta a los hebreos y la carta a los efesios, combinándola, hablan de la perfección de la iglesia, ¿verdad? Y el creyente que está dentro de la iglesia es la amada iglesia del Señor, a quien el Señor la hizo, ¿qué? Perfecta, sin arruga, sin mancha, ¿verdad?, sin defecto. Entonces, en el Apocalipsis, el Señor presenta, además de que ahí llega su 7º perfil, Él presenta a su esposa, ¿cómo? Con 7 perfiles. ¿No es así? No se los dije, que la iglesia tiene 7 perfiles. Y lo vemos entonces a la iglesia presentada por el Espíritu Santo. El Padre está sentado en su trono. El Espíritu Santo está allí y está también el Cordero en medio del trono. Están los ángeles que nos acompañaron toda la vida, están los 7 bestias que el mundo sigue su curso por 1000 años, y están los querubines. Todo el mundo está allí en capítulo. Hay los 24 ancianos, que ya viene como perfil, como el primer perfil de la iglesia, ¿verdad? Que el 4 es 1, el 5 son 2, el 6 son 3 y el 7 son 4, el 12 a 5, y ahora aquí tenemos el capítulo 14 junto con el 5, son el 6 perfiles. ¿Dónde está el 7º? Y yo se lo dije una vez. Cuando venga el Señor capítulo 19, es el 7 perfiles, que es el Señor quien está presentando a esa iglesia, perfiles, visibles, palpables, ¿verdad?, gustables, como su iglesia perfecta que Él ha perfeccionado en toda la vida. Entonces el creyente de esta congregación siempre tiene que estudiar en orden, así todo eso, para que se les grabe, para que, como dice ya segunda de Pedro, ¿verdad?, no sé qué versículo es, para el que demande la esperanza que hay en vosotros, podamos responder con él. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ajá. Y si no están preparados, entonces cuando les preguntan, yo no sé, si quieres yo te hago una cita con el pastor,
Entonces, qué bueno, ¿verdad? Pero entonces, tú no eres tú, yo te veo que tú vas todos los domingos. Sí, pero yo no sé nada, quién sabe el pastor. Mira, entonces está dejando a tu Señor. Yo honro a los que me honran, entonces uno tiene que estar preparado. Claro, yo entiendo, todos los que están aquí no van a ser teólogos, ¿no? Claro, pero sí lo principal, ¿no? ¿Verdad? Sí, para responder. Entonces uno tiene que estar preparado. Si no, entonces no se cumple eso que dice el Señor. Brille pues vuestra luz delante de los hombres. De hecho, ese pedazo, ese trozo que viene desde el 8, habla de una buena conciencia. Bueno, buena conciencia por el cristiano que tiene buena conciencia. Pero estos perfiles, hermano, que le estoy hablando, hay que llevarlos desde que el Señor Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia, Mateo capítulo 16, 17, edificaré mi iglesia. Y uno tiene que colocar eso, oye, en interrogación: ¿cómo es esto? ¿Dónde está el material? ¿Cómo? Y entonces el Espíritu te va llevando y te va llevando. Eso no es mucho estudio, eso es simple, uno lo va llevando poco a poco. Empezando porque el creyente de esta congregación debe de saber el contenido de los 4 evangelios. Y cómo no va a saber el contenido de los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Y de las cartas apostólicas, ¿verdad? Y del Apocalipsis, que estamos viviendo unos tiempos tan difíciles. Ahora, con todo esto que le estoy diciendo, antes de explicar un poquito este capítulo 14, hay una cosa que me he dado cuenta de que el Señor Jesucristo en su sermón profético lo dijo en Mateo 24, y será como los tiempos de ¿qué? ¿Cuándo se va a cumplir eso? ¿Quién me dice? Estamos viviendo ahorita que se está descomponiendo todo esto, hermano. Y uno tiene que hacer cuenta, y siempre lo repetimos: oye, estamos viviendo como los tiempos de Noé. Ahora, los tiempos de Noé hay que tomar en cuenta lo que el Señor hizo énfasis allí, ¿verdad? Les daré ¿qué? Les daré ¿qué? 120 años de plazo le dio a la humanidad de aquel entonces. ¿Para qué? Para que oyeran el mensaje de justicia. El mensaje de justicia que predicaba Noé y sus 3 hijos y los 4 mujeres y los 4 hombres, pues predicaron allí durante 120 años el mensaje de justicia, que eso lo tenemos allí como contexto en la segunda carta de Pedro. ¿Bien? Claro, y en esos 120 años está la corrupción de lo que estamos viendo, pero aquello era pálido con lo que está sucediendo actualmente. Pálido. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Que el Señor dijo: mira, tiempo que yo se lo repito a ustedes y no me hacen caso, tiempos que no fueron, tiempos que no fueron, que no son. Dios no, mira, a nosotros, mira, ustedes no saben, no se metan en eso que solo mi padre y yo pusimos en la sola potestad, tiempos que no fueron, no son. Oye, es tan horrible, es tan satánico el mundo que va a caer por primera vez, que solamente Él como Dios sabe lo que viene, que previene a la iglesia. Y cuando Él se despide allá en Lucas capítulo 18, no dejen de orar, mis amados, no dejen de orar. Porque ¿qué es orar? Hablar constantemente: Señor mío, mira, tú tienes hijos, tú tienes nietos, tú tienes vecinos, Señor mío, mira, por favor, líbranos de Satán, líbranos de esta peste, líbranos de lo que viene, mira, todo, mira. Y sobre todo hay una cosa que esta congregación he visto que no lo comentan mucho, ni aún en privado. El Señor dijo: espanto por toda la tierra. A ver, ¿quién me dice qué es eso? Porque, ¿cuáles son esos espantos por toda la tierra? Los demonios están sueltos. ¿Ves? Ahora, los demonios, ya lo vimos en el capítulo 11, ¿verdad? Como Juan vio que se desataron el Abadón, se abrió la puerta y el ángel vino, un ángel de allá vino y abrió la puerta del abismo, no del infierno. Y el Abadón, el demonio, sacó millonadas de demonios que estaban presos en el abismo, y dice que se llenó el mundo. Y después ellos fueron, como eran de baja jerarquía,
desataron los 4 ángeles de alta jerarquía que estaban ¿dónde? Presos en el río Éufrates, en la cabecera de allí, que eso viene pronto, allá en Irak, ahí está el río Éufrates. ¿Qué pasa? Que estos demonios, como sea, el mundo entero, y dice el capítulo 12 de Apocalipsis, que ya lo vimos, el diablo sabe que hay poco tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ya él está aflojando la millonada de ángeles también que están allá en las regiones. Vayan ustedes, sabotéenme. ¿Cómo creen ustedes que está eso que dijo el Señor? Guerra y rumores. La gente está así, ¿verdad? Y en Europa ahorita, Occidente, está temblando porque cree que el oso les va a lanzar una guerra, bomba nuclear, hermano, y lo está amenazando. Mira, tengo esto. Eso, claro, ya yo que hemos leído la Escritura, sabemos que ellos van a agarrar miedo. Sépanlo bien, él va a tener miedo y él tiene entonces que Dios no lo va a permitir, y se los digo entre paréntesis, anótelo, como Dios tiene reservado a Gog y Magog y sus muchos pueblos, para que quien lo va a destruir, ¿quién es? No, ¿quién los va a destruir? El pueblo de Israel. Se va a dar el lujo de destruir el pueblo de Israel. Por eso yo les digo a ustedes, léanse con cuidado. Si ustedes no los leen, pero no leyeron el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, y allí, hermano, está como Dios dice: mira, te traeré por aquí como media luna, no para acá, para el occidente, ¿verdad? Y llegando hacia Canadá, no, te voy a traer de China, Rusia, la África, la India, y te voy a traer para acá y para aquí Turquía, y después te pongo aquí en el terreno que se llama Almagedón. ¿Y a quién le va a dar Dios el privilegio para que lo derroche, lo destruya? Israel. ¿Por qué? Porque ellos toda la día, hace 2800 años, Dios dijo esta profecía, porque siempre ellos maltrataron al pueblo de Dios, bien, al pueblo de Israel. Entonces yo tomaré venganza de ti, dijo Dios. Y como Dios no es que habla una vez, no, voy a cambiar de idea, no. Y léanlo otra vez, hermano. En el diccionario dice que Gog significa tiniebla o algo alto. Reino de tiniebla. Reino de tiniebla. ¿Y qué más? Si va acompañado con la palabra ma, o sea, mago, quiere decir que es la tierra de Gog. O sea, una tierra de tinieblas, pues. Sí. Entonces, si seguimos más allá, en la Biblia también pronuncia la palabra Amon-Gog. Amon-Gog. Hamón significa un montón de la población de Rusia. Simbólico, donde serían sepultados los cuerpos muertos de las huestes de Gog. Y si seguimos más allá, dice que Mesec es la región que se identifica como al norte del Mar Negro, o sea, sur de Rusia, Ucrania y posiblemente la República de Georgia. Y Tubal es la área del centro de Turquía. ¿Ves? También Gog es como la persona que lo lideriza, como el gobernador de esa zona. Claro, mira, no, está bien, porque resulta que desde la media Alaska, que tiene ahí pegadita a los Estados Unidos por el estrecho de Bering, hasta allí tiene sus armamentos Rusia y la China. Pero en vez de venir para acá y Occidente y enfrentarse al armamento, ellos agarran así, ¿ves? Fíjense ustedes que Dios habla mucho, varias veces, de los reyes del oriente, no se les olvide, que vendrán a invadir la tierra prometida. Pero como que Dios le dice los reyes de oriente, porque se unificarán Mesec y Tubal, que son la tierra de Rusia y China, y toda esa gente, la tierra del mar. Los judíos siempre llamaron Asia, Euroasia, la tierra del mar. Entonces, cuando uno lee las escrituras, no tiene que ir donde una universidad para que te expliquen entonces en geografía, nada de eso, ¿no? Ahí lo tienes en la escritura. Y uno con reverencia y respeto, Dios mío, ten misericordia de esos creyentes que tú tienes allá y rescátalo antes de que esto se desate. Y eso se va a cumplir, hermano.
Por eso repito, oren. ¿Por quién? Por el hermano, la iglesia, los que están por allá, los que están por acá. Y Dios le agrada. Y nos será contado, hermano, nos será contado como justicia cuando oramos por los malos. ¿Por qué? Porque Dios es el único que tiene misericordia. En Rusia hay muchos creyentes, en China hay muchos creyentes, en África hay muchos creyentes, ¿entiendes? En la India hay muchos creyentes, y todas esas tierras del mar que se unieron, que son de la izquierda, hay millones y millones de creyentes, ¿entiendes? Porque Dios es el Salvador, ¿entiendes? Ahora fíjense, estábamos hablando de esto, ¿no? Del material y de la iglesia. Ahora estábamos hablando de que también el Señor, antes de que viniera a recorrer a su amada iglesia, la perfecta de 7 perfiles, entonces Él dijo, y será como los tiempos ahora. También nos dijo Él en Lucas 17, que también sería como los tiempos de ¿quién? De Sodoma y Gomorra. Ajá. Los tiempos de Moisés representan la incredulidad en el mundo entero hacia Dios. Y los tiempos de Sodoma y Gomorra representan la inmoralidad del mundo entero delante de Dios. Ya van dos cosas. También el Señor habló de algo parecido que muy pocas personas le prestan atención, que sería como la época, o está en la profecía, como Enoc el séptimo. ¿Sabe que el capítulo 5 Dios habla de Enoc el séptimo, ¿verdad? Y anduvo Enoc con Dios y se lo llevó. Capítulo 5 de Génesis. Primera de Crónica aparece el segundo nombre de Enoc. Y en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos aparece Enoc el séptimo. Y en la carta de Judas 4 veces. Ahora, eso tiene aplicación en este capítulo 14. ¿Qué les parece? Que resulta, hermano, que todo cuanto uno no entendió, por lo menos fíjense ustedes, algo que ya los expliqué y lo seguiremos explicando, ¿verdad? Moisés y Elías fueron dos personas que murieron, que dice, y se los llevó Dios, pero ellos están muertos realmente. Y Enoc. Ahora, son 3 personas que nos explica el Antiguo Testamento. ¿Dónde están esas personas? Murieron en realidad, y porque Dios dejó esas profecías ya. Moisés, Elías y Enoc. Gente que, eso tiene, ya yo se los expliqué un poquitico a ustedes. Yo les expliqué un poquito a ustedes con el asunto de Moisés y de Elías. Ahora este Enoc que aparece aquí, este capítulo, estos 144,000, es una representación de Enoc. Anduvo pues Enoc con Dios y se lo llevó. Ahora, ¿por qué? Porque fue hombre que temió a Dios. Y como sabemos nosotros, cuando vamos a la carta a Judas, este no predicó en la época más difícil de la gente antidiluviana el mensaje, como Noé, de justicia. He aquí el Señor es venido con sus santos millares ¿a qué? A ser justa. Cuando vemos el capítulo 6, el Señor abre los libros y dice, voy a hacer justicia al mundo entero. Y en esa justicia que Dios le está haciendo al mundo entero, está tomando al pueblo de Israel. ¿Me entiendes? Y es cuando Dios en los 7 perfiles se lleva a su iglesia antes de la gran tribulación, Dios le va a dar la segunda oportunidad ¿a quién? A Israel. Si ustedes lo ven, si ustedes lo anotan ahí en el capítulo 37, 22 de Ezequiel, se van a dar cuenta que Dios le prometió un remanente, como el libro de Sofonía. Yo los voy a traer nuevamente. Y si ustedes leyeron que yo les di como tarea lo que se llama el cántico de Moisés, la conclusión es que ellos alabarán a Dios. Y ahora, fíjense, qué casualidad que esos 144,000, esos remanentes que Dios va a rescatar en la gran tribulación de esos 7 años a la nación dispersa por el mundo entero. Viene Elías, viene Moisés y los evangelizan de los dos Nuevos Testamentos. Mire, ya no son, ustedes no pueden ser salvos por obra, sino por... Entonces les muestra el Nuevo Testamento
Y entonces ya no es el corderito aquel, ahora es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso estaba en los libros apócrifos, proféticos. Y también el capítulo 57 de Isaías, cuando es la predicación de Elías y de Moisés en la gran tribulación a la nación de Israel. Y dice entonces que creerán que de cada tribu van a aceptar ese mensaje. Es tan difícil, hermano. Es tan difícil que de las 12 tribus Dios escogió con antelación y nos enseña 12,000. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros para decirle que eso es simbólico? Dios lo colocó, son 12,000 señalados, ¿verdad? Y lo repitió 2 veces, como lo dijo allá, se lo dijo a Daniel: mira, no hagas daño hasta que no elija a los ¿quién? A los señalados, a los que están escritos en el libro de la vida. Y cuando vemos el capítulo 7, los ángeles le dicen a los otros: mira, no hagas daño al sol ni al viento hasta que hayamos marcado en la frente. Fíjese. Y ahora uno estudiando la Biblia y leyendo las 7 iglesias, nos damos cuenta que la iglesia fiel, que es Filadelfia, dice allí, la última iglesia, no es Filadelfia, que se llama la iglesia fiel, dice allí que Dios le prometió por su fidelidad: el que venciere. Y ustedes escribieron 7 veces: el que venciere. El que venciere, yo le daré que escriban el nombre de mi Padre en la frente de ustedes. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí ahora en este primer capítulo? Los que vencieron, mira, los que vencieron. ¿Qué fue lo que ellos vencieron? Esos 144,000. Vencer es lograr un objetivo. Vencer es lograr un objetivo con éxito. Vencer. Y ellos logran el objetivo de vencer a la bestia, vencer a la... Pero fíjense la maravilla de las 7 perfiles de la iglesia. El que venciere, yo escribiré el nombre de mi Padre. Ahora el Señor Jesucristo está en medio del trono. Lo vemos en los primeros capítulos, ¿no? Diciéndole a los ángeles: desenvuelvan aquello, hagan esto, hagan el otro. Y el Espíritu Santo ahí convenciendo también que va a venir por 7 años a hablarle únicamente a los judíos. Ahora los que venzan la incredulidad en aquel entonces, será el pueblo de Israel, que oirán el mensaje de Elías y Moisés: arrepiéntanse y crean en la obra redentora del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, y solamente su sangre es la que los va a limpiar de todo pecado. Y ellos vencerán la bestia, ¿verdad?, creyendo ese mensaje de Elías y Moisés, ¿verdad? Y entonces Dios los marcará con su nombre en la frente: estos son mis siervos. Entonces, claro, se repite lo que se vio en pequeña enseñanza el capítulo 7, ¿no? Fueron escogidos de las 12,000 de cada tribu, y Juan lo está escribiendo allí en el capítulo 7. Pero aquí lo vemos ahora en el monte Sión. Ahora, ¿cuál es la particularidad que el Señor nos está enseñando a nosotros de que esto está en el monte Sión? Porque el monte Sión geográficamente representa ¿qué? El lugar santo. ¿Y por qué con el cordero? Porque el cordero, más adelante ustedes van a ver, son como primicia para... Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Aquí vemos los que vencieron, ellos vencieron. Ahora, estos términos de primicia para Dios, que por cierto, el libro que yo tengo de estos chismosos, mentirosos, en este libro, que dicen esas cosas, dicen que no te das cuenta que la primicia son estos 144,000, pero lo que viene detrás de ellos es una gran multitud de creyentes que van a creer en la gran tribulación. Y cita como respaldo el capítulo 7. Después de esto vi una gran multitud, pero no se dan cuenta que ella es la iglesia que estaba en los 7 perfiles en la presencia del Padre. Claro,
Yo sé que ustedes dicen, oye, estoy enredado, están todos enredados, ¿verdad? Pero están entendiendo un poquito. Estos 144,000 ya tienen su asiento aquí en el capítulo 7, pero aquí lo está el Señor glorificando, creyeron en mí. Ahora, para el Señor en la gran tribulación es como una primicia. ¿Qué entienden ustedes la primicia? ¿Sabe que cuando en el libro de Números, ¿verdad? De allá del capítulo 12 al 22, ustedes pueden siempre ver que cuando Dios decretaba a través de Moisés y Aarón la guerra, que tenían que ir a la guerra, los jóvenes de 15, 18 a 20 años tenían que ir a la guerra. Los que estaban casados no podían, ¿qué? Se tenían que resguardar 3 días o una semana, y otra más. Los que estaban comprometidos, a eso sí les permitían, ¿verdad? Entonces había 3 fórmulas allí, pero vamos a hablar simplemente de los que estaban casados. Y a ellos se tenían que abstenerse de ¿qué? Como casados, vivir en la tienda de su esposa con sus hijos. ¿No es así? ¿Es así? ¿No? En esos 3 días que iban a la guerra, 3 días o una semana, pero para que entiendan, ellos se mantenían ¿qué? Célibes o aparentemente sin tocar, se abstenían, pero sin tocar nada, porque el Espíritu Santo en ese momento no estaba como ahora, sino que el Espíritu Santo venía cuando Dios cuando Moisés y Aarón lo convocaban para que acompañara el Espíritu Santo a los guerreros que iban, a los guerreros que iban a la guerra. Y antes de eso, Moisés le daba una orden a los levitas que sacrificaran ¿qué? Un cordero, porque la sangre de ese cordero iba a limpiar de pecado a ese ejército que iba a la guerra. Entonces ve la sangre del cordero que perdonaba el pecado de esos jóvenes, y entonces eran como vírgenes, un ejemplo, ¿verdad? Eran como vírgenes que iban a la guerra. ¿Me están entendiendo? Entonces cuando ellos iban confesando sus pecados, vamos a decirlo así, la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿no? Entonces esto es lo que estamos viendo aquí, para que entendamos. Los judíos están entendiendo muy bien. Estos 144,000 en el monte Sión con Jesucristo fueron vencedores. ¿A quién vencieron ellos en la gran tribulación? A la bestia, al emperador mundial, a la bestia y a todos aquellos religiosos que lo estaban induciendo, cree en el ídolo, cree en mí, llévate la marca, o aquí, o en nombre de la bestia. No. Entonces estos vencieron con la sangre predicada por Moisés y Elías. Solamente la sangre del cordero los limpia a ustedes, al pueblo de Israel actualmente. Y así, esa reseña que vemos allá se está cumpliendo aquí en el capítulo 14. Por eso fíjate que tan simple es de entenderlo en el Antiguo Testamento, de tan simple es entender esto que está en el monte Sión, ¿verdad? Actualmente, como el Señor lo está presentando a través de Juan, para que lo entendamos y estudiemos la Escritura y no le podamos engañar a los jóvenes y a los viejos de las congregaciones lo que no es. ¿Entiendes? Porque no podemos, fíjate, qué bueno es decir, no, esto es un simbolismo, estos son millones de salvos, ¿verdad que es fácil? Pero no van a averiguar allá la base fundamental de una profecía, de un cumplimiento, de un requisito que Dios manda. Y no se le olvide que el libro del Apocalipsis lo que prevalece es la palabra Cordero de Dios, para el pueblo de Israel. Y la salvación es únicamente para la nación de Israel y para los 144,000, hermano. ¿Entienden? Y esos 144,000 que estamos en el sexto perfil, estos vienen para la iglesia. Bien, esos son componentes de la iglesia. Ahora, ustedes no se han preguntado que cómo es esto, que este perfil que está aquí en el capítulo 14 y la iglesia lo vimos en el capítulo 4, cómo que estos 144,000 que están aquí,
aparecen aquí 144,000. Y los 144,000 que están allá ahora en el capítulo 7, ¿verdad? Que son dos cosas. ¿Cómo los relacionas tú entonces a ellos dos? ¿Cómo los relacionas tú a ellos dos? Esos dos caminos. Ajá. Ahí se cumple, ¿verdad? Lo que vemos en el capítulo 7. Está reflejado ahí en el cumplimiento de que están todos en el monte Sion. Pero tú lo estás relacionando que ellos pertenecen al perfil de la iglesia, ¿verdad? Sí. Del capítulo 4, ¿verdad? Sí, claro, porque Dios no puede hablar un grupo allá, no, dos iglesias, ¿verdad? Y esto es, claro, lo que pasa es que si uno tiene en mente, son 7 perfiles que el mismo Señor está presentando de su amada iglesia y la está dividiendo en 7 puntos y uno lo relaciona. Parte del 4 es parte de estos 144,000, parte del 5, del 6, del 7, del 12 y ahora del 14 y 15 que vienen. Bien. Entonces uno ve que es una iglesia en perfiles distintos, pero es una sola, una unidad. Y eso es lo que fastidia, y eso es lo que confunde al creyente que no es estudioso, disciplinado en las escrituras. ¿Entiendes? Y entonces prefiere darle una interpretación personal a lo que no conoce. Ahora, otra cosa, el monte Sion es una realidad. Es un sitio geográfico real que existe, no es simbólico. Y realmente el Señor prometió venir y posar allí su santo monte, ¿verdad? Pero una pregunta, estos eventos ahorita en el cielo, ¿no? ¿Ah? Estos eventos son en el Esto que está viendo actualmente ahorita aquí, no, esto es terrenal, mi amor. Esto es terrenal, él lo está viendo, claro, en el sentido de que tú lo estás viendo. En el sentido que tú lo estás viendo, Juan vio en dos formas, en la tierra y en el aire, que se está viendo esas escenas. Ajá, pero mi pregunta es, esto que se está leyendo ahorita, del capítulo 14, Una escena, es una el escena, paréntesis que se está haciendo allí. claro, pero es una escena de que Juan está viendo que el ángel está presentando lo que va a pasar en el futuro. Y en el aire allá, en las regiones celestiales, hay una exhibición, una representación, no perfecta, sino imperfecta, pero Dios le está diciendo a Juan cómo va a ser las cosas en el futuro, para que la iglesia, como dice, para que enseñe a mi iglesia y para que la iglesia esté enterada de lo que tenemos actualmente y de lo que vamos a hacer, y sepamos que Dios va a premiar y va a cumplir sus promesas que le dijo a los judíos, ¿verdad? Un remanente. Y estos 144,000 son el remanente de Israel que Dios va a escoger en la gran tribulación. Solamente ellos. Yo esa parte la estoy entendiendo. ¿Ah? Yo esa parte la estoy entendiendo. Mi pregunta es, esto que se está explicando aquí es literalmente en el mundo. Esto es literal, sí, claro. No, él lo está viendo en una representación allá en el aire. Ahorita el mundo. ¿Ah? Eso también tuvo una visión. No una visión, no, él está representando allá, él está viendo, visible. No se te olvide que en los primeros capítulos, y miré, y vi, y oí, y me llamaron la atención los ángeles, mira para acá, es visible, es una representación en el aire de lo que va a acontecer en el futuro. Entonces mi pregunta es, ¿esto va a acontecer tal cual literalmente? Claro que sí. Claro, porque el monte Sion actualmente, vamos a usar esta palabra, está marchito, está maldito. ¿Por qué? Porque está la mezquita. Porque los árabes y todos los paganos tienen eso. Y cuando venga el Señor dice que quitará la maldición de la tierra y limpiará su santo monte de gente inmunda que no son... la mezquita de Omar primero. La mezquita de Omar primero, todas esas cosas. Todo eso lo va a quitar allá. Lo que tú estás viendo aquí es una escena que Juan está viendo y Juan está escribiendo. Eso va a ser literal. Claro, y eso va a ser literal, sí es cierto. Otra pregunta, hermano. Cuando la iglesia haya sido raptada y cuando tengo pasaste, lo siento, pero también estoy viviendo esto, para que Moisés y Elías prediquen, ¿va a haber Biblia? Claro que sí. Claro que sí. Incluso si tú lees el libro de Isaías, dice que de la ley saldrá un nuevo conocimiento
¿Por qué? Porque Dios lo que tiene reservado lo va a ampliar, porque todavía no conocemos las leyes del reino. Y entonces Él va a completar las escrituras con las leyes del reino. ¿Entiendes? Pero mi pregunta es, ¿Biblia en ese entonces? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y justamente, oye bien, la gente en la gran tribulación, como están ciegos, entonces van a querer que explícame, pero no hay quien. ¿Quién es el que convence al pecador de pecado? No estará el Espíritu Santo para el mundo infiel, como lo leímos según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 20. Y no conocieron, ¿cómo que tú leíste? Y no conocieron la verdad para ser salvos. Por lo tanto, les vino una operación de espíritu de incredulidad. ¿Me entiendes? Y como la gente quedará en tinieblas y los demonios los van a futigar y lo van a presionar, y bueno, yo soy tu solución, yo soy la solución para ti. Y bueno, y otra cosa más, no hay agua potable, yo te doy agua potable. No hay pan, yo te doy pan duro, aunque sea mojoso, ¿verdad? Por eso que se va a instaurar el comunismo. Y el comunismo, pero es que y el canibalismo que va a crecer. Claro. Ahora que resulta que vuelvo otra vez, escriba, los tiempos que no fueron, no son. Si nos metemos en esos 3 puntos, el pasado, el presente y el futuro, nos vamos a volver locos, más que locos, y ahí le daríamos el amén a la gente de la calle que dice, todos los que leen la Biblia se vuelven. ¿Me entiendes? Vamos a dejarlo aquí para la otra semana. Repasen un poquito y apenas no hemos escudriñado ni siquiera el primer versículo. ¿Está bien? Al 14, eso es. Que Dios bendiga su palabra, pues.